El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro le dejó 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 talentos, hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 solo, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me diste, mira, he ganado otros 5, aquí está tu dinero. El Señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel, en lo poco te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su Señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo de ti y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recogido con los intereses. Quitadle el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil echarle fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Bien, mis queridos hermanos, lo hemos dicho desde el inicio de nuestra celebración. Este es un domingo bien especial que nos va acercando a la celebración del Adviento, porque ya dentro de 15 días prácticamente estaremos celebrando el inicio de ese acontecimiento que nos prepara hacia la Navidad del Adviento. Y por eso va llegando el momento de los balances, y este es un balance sin lugar a dudas que toca ir haciendo, y es mirar un poco lo que ha sido nuestra propia vida espiritual, lo que ha sido el hecho de estar domingo a domingo escuchando los criterios con los cuales se debe estar formando la vida espiritual en cada uno de nosotros, porque es que al fin y al cabo la palabra es Cristo como la roca sobre la cual se tiene que estar construyendo esa casa que es la vida de nosotros, y que en ningún momento se puede permitir verse abocada a la destrucción, porque está cimentada sobre él. Y por eso el balance tiene que ser hasta qué punto yo he venido realmente formándome y entendiendo desde esa palabra que ese es el criterio por el cual debe estar funcionando mi vida, y que además teniendo en cuenta que si él me está hablando es porque él quiere estar conmigo, fortaleciéndome a través de la Eucaristía, y así poder estar dispuesto a entender que es el momento de ir asumiendo que Dios nos va a juzgar a cada uno según esa capacidad, según ese compromiso. Por eso cuando nosotros escuchamos este hermoso Evangelio y entendemos que el Señor deja encargado de sus bienes
a cada uno y le da a cada uno según su capacidad. No deja de ser para nosotros una invitación a reflexionar y entender cómo, adheridos a Cristo por el bautismo, participamos de la gracia que es precisamente el bien que el Señor quiere darnos a todos, el bien más grande, y nos lo está entregando para que nosotros continuamente lo estemos administrando, y por eso cada uno de nosotros ha recibido esa gracia, cada uno de nosotros ha recibido lo que es y lo que tiene, y donde cada uno tiene que entender que es un solo administrador de eso que el Señor le ha dado, y que su misión, su tarea está precisamente colocar todo lo que es y tiene en orden a hacer posible ese reino de Dios. Y por eso la parábola de los talentos es bastante clara y es fácil de entender, y lo importante es que cada uno de nosotros sepamos aplicarla a nuestra propia vida. Y por eso todos hemos nacido con unas cualidades, unas capacidades determinadas, y después la vida nos ha dado a cada uno de nosotros unas posibilidades distintas para realizar nuestras cualidades y nuestras capacidades, porque el Señor nos da todo lo que Él sabe que nosotros podemos tener, pero nos está encargando que no olvidemos que es para administrar en orden al fin que Él persigue que todos manejemos, que es ser constructores, y este hecho de haber atendido a este encargo, a ser partícipes cada uno de ese reino de Dios. Por eso el Señor nos va a juzgar a cada uno según estas obras, pero teniendo siempre en cuenta esa capacidad real, esas posibilidades reales que hemos tenido para hacer unas cosas u otras. De ahí que por eso lo que no quiere el Señor es que nosotros seamos negligentes, que seamos holgazanes como ese siervo que recibió un solo talento, y que renunciemos nosotros por cobardía, por miedo a poner nuestras cualidades, nuestras capacidades al servicio del Evangelio. Y es que, como siempre, nosotros tengamos presente algo muy interesante, que puede ser una afirmación para algunos bien dura, pero real. Si hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, es que no nos vamos a condenar por ignorancia, ninguno. Si nos condenamos prácticamente es por omisión. Eso sí es, porque hay ese gran pecado de la omisión. Porque nosotros, a pesar de saber los mandamientos, de saber que es una sola de misericordia, de saber los criterios, de saber los valores, los principios, de entender ya claramente qué es lo bueno y qué es lo malo, lo triste es que omitimos en el momento del compromiso lo que nosotros tendríamos que hacer. Y es ahí donde está la gran falla, porque por omisión nosotros estamos muchas veces permitiendo que se engendren en nuestros ambientes situaciones que no tienen absolutamente que ver nada ni con la voluntad de Dios ni con la misión que tenemos nosotros. Porque cuando nosotros asumimos la vida y la asumimos realmente con el criterio que emana de la voluntad de Dios, nosotros le hacemos frente a todo lo que tenga que ver con esa invitación del Señor a construir, a no permitir que se destruya nada. Y por eso, ¿qué es lo que pasa? Que un católico tiene el gran pecado de la omisión, que lleva consigo la indiferencia. Y nos hemos dado cuenta como muchas veces por nuestra indiferencia hemos sido castigados. Y si nos colocamos en la tarea de analizar cualquier nivel de la vida comunitaria, vamos a entender por qué. Por simple indiferencia, por no querer participar, por no querer precisamente desinstalarnos, hemos permitido que se nos impongan situaciones, criterios que han hecho un gran daño y que han llegado a dañar grandemente lo que es el entretejido social. Y de ahí que nosotros no podemos llegar a lavarnos las manos, sino más bien a aprovechar estas oportunidades que el Señor nos da para recapacitar y entender que de pronto ese talento que yo estoy escondiendo es la hora de sacarlo, para que realmente pueda fructificar y yo tenga a mi haber algo que presentarle al Señor en el momento en que Él me llame precisamente para pedirme cuentas de esa gestión que yo estoy llevando. Por eso nosotros, si podemos llegar al 10, hombre, trabajemos para conseguir el 10. Y si solo podemos llegar al 5, trabajemos para llegar al 5, pero nunca renunciemos a dar todo lo que realmente nosotros podamos dar. No renunciemos. Somos empleados de Dios. Miremoslo en ese buen sentido de la palabra. Trabajemos para Dios, es decir, intentemos con todas nuestras fuerzas que el reino de Dios pueda realizarse en el mundo en el que Dios nos ha puesto a cada uno. Cada uno
va para todo el mundo, para todo bautizado, donde quiera que se encuentre, porque cada uno tiene que entender que donde yo me encuentro, esa realidad mía, esa familia mía, ese entorno mío, esa posesión mía, eso es lo que el Señor me ha entregado, porque Él quiere que yo administre lo que es ese momento de mi vida, y lo administre, repito, en orden a fructificar para el bienestar de ese reino de Dios. Por eso el Evangelio ha dicho, porque es que al que tiene se le va a dar y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y esta frase del Evangelio según San Mateo puede resultar un poco insultante e injusta si no la entendemos en el contexto en el que está dicha, porque es que se refiere a los siervos que sí trabajaron y a que no trabajó con los talentos que el Señor le había dado a cada uno, y los que trabajaron recibieron más, en cambio el que no trabajó pues perdió todo lo que tenía. Y recordemos que el que no quiere funcionar llega a perder hasta la confianza de los demás, hasta la confianza que le tenían. Hombre, yo creí que tú eras capaz de más, yo creí que tú eras capaz de hacer esto, yo creí que tú podías aportar esto, etcétera, etcétera. Y por eso es que pierde absolutamente todo. Es decir, que como decíamos al principio, a cada uno, mis queridos hermanos, se les juzgará según el trabajo y el esfuerzo que haya puesto en la gestión y el desempeño de sus cualidades y de sus capacidades. Por eso, nosotros no podemos decirle nunca al Señor, yo no lo sabía. Señor, yo no lo sabía. Perdóname que yo no lo sabía. Lo que menos podemos decir es eso. Lo que cada uno tiene que colocarse más bien es un poquito a permitir que esta palabra, espejándose en ella, a tiempo, nosotros podamos llegar a decir, entiendo, Señor, lo que has tratado de decirme durante tanto tiempo. Lo estoy entendiendo. Y por eso, por tanto, mis queridos hermanos, recordemos que Dios no quiere empleados inútiles de holgazanes. Quiere que cada uno haga lo que pueda, ni más ni menos. Es que no es ni más ni menos. Por otra parte, esto es algo tan real que podemos observarlo en nuestro mundo todos los días, y por tanto, no juzguemos nosotros a nadie injustamente. Juzguemos el trabajo de cada uno de nosotros más bien según la capacidad. Juzguémoslo así. Y por eso, así como decía la palabra de Dios, una mujer hacendosa, ¿quién hallará? Vale mucho más que las perlas, lo decía la primera lectura. Y antiguamente la mujer trabajaba en casa y el marido fuera. Hoy en día ya no siempre es así. Y por eso usted ve el texto en el que el autor del libro de los Proverbios hablaba a la mujer hacendosa. Debemos aplicarlo hoy en día a todos nosotros por igual. Tener en cuenta precisamente que todos nosotros debemos ser trabajadores solícitos y al mismo tiempo generosos con los demás, con los que estén cerca, con los que nos necesiten, con los más necesitados, preocupados por lo nuestro, pero sin olvidar también los demás, es decir, los que forman parte de mi entorno. Y así era la mujer ideal, la perfecta, la casada, la del tiempo, el autor de los Proverbios, y así debemos ser todos nosotros, estar pendientes de todos los que nos rodean para poder a través de esa actitud nuestra de solidaridad, esa actitud de fraternidad, poder realmente mostrar que estamos administrando como lo somos cada uno administradores de lo que el Señor nos ha dado para el beneficio de los que necesitan. Por eso, como dice San Pablo en esa hermosa segunda lectura, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente, porque es que las primeras comunidades cristianas estaban muy preocupadas por el cómo y el cuándo era la segunda venida del Señor. Y por eso Pablo nos dice a nosotros también en esta carta a los tesalonicenses que lo importante es que vivamos siempre preparados para que cuando llegue el Señor no nos encuentre dormidos, distraídos, desubicados. No, estemos pendientes de hacer las cosas que nos compete hacer. Estemos pendientes de vivir a la luz de los valores y principios. Estemos pendientes de saber que como administradores que somos, yo estoy dirigiendo mi gestión para beneficiar a mis seres queridos, para beneficiar a todos los que estén cerca a mí, sobre todo los que necesiten. Porque al fin y al cabo, si somos así, somos al fin por el bautismo hijos de la luz, hijos del Espíritu, y debemos vivir como tales, porque ya hemos recibido esa posibilidad, contar con el Espíritu Santo para un claro discernimiento de nuestra propia vida. Por eso los cristianos de hoy tenemos entre nuestras principales preocupaciones
ese tema de la venida del Señor, pero los consejos de Pablo siguen teniendo plena vigencia, plena actualidad para nosotros. ¿Qué son esos criterios, hombre? Vivamos vigilantes y sobriamente, estemos atentos, hagamos lo que nos toca a diario, pero hagámoslo bien, dentro de los parámetros de la justicia, la caridad, la solidaridad, no angustiados, sino haciendo las cosas rectamente, transparentemente, para ayudar a estas generaciones que vienen con nosotros a vivir estas exigencias del Evangelio, y así, cuando el Señor nos llame, nos van a encontrar dispuestos y preparados, y será lo más hermoso que nos pueda decir, como le decía a estos personajes del Evangelio: muy bien, eres un trabajador fiel, cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Amén. Hagamos nuestra profesión